De poner público todos los nombres, creo que los que no quieren es ser testigos. Se puede imaginar que puede ser útil saber que son por un partido u otro. Y los otros que deciden porque quieren ayudar, la justicia, por ellos se tiene que proteger. ¿Qué está pasando con la Grecia? ¿Qué está pasando por muchos países? Debido por mucho al fraude. Miles de millones cada año que se pierden. Es Europa, la Comisión Europea que lo dice, no yo. La acción mejor, más sencillo de actuar y que puede cambiar mucho, se hace por principio. Equidad, suficiencia y tolerancia cero contra el fraude. Son quizá los tres retos que tenemos en el actual sistema tributario español. En 2014, al final de 2014, nos encontramos con que hemos recaudado a nivel estatal más de 25.000 millones menos que en el 2007, que 8 años antes. El nivel de economía sumergida en España estaría en este momento entre un 20 y un 25%. Superamos en 10 puntos, y esto también nos lo dicen la mayoría de los informes sobre economía sumergida en España, superamos en 10 puntos esa tasa de economía sumergida de los países de nuestro entorno. Ese diferencial, si fuéramos capaces de reducirlo, que podemos, pues se reduciría, o sea, podríamos estar recaudando cerca de 40.000 millones. Para que os hagáis una idea, 35.000, casi 36.000 millones son el importe que vamos a pagar por los intereses de la deuda en el año 2015, ¿no? Para poder establecer cómo se puede acabar con el fraude, para saber cómo se puede crear normas un poco más justas, se tiene que conocer bien quién son los enemigos de esta igualdad, y si no conocemos cómo funcionan, no se puede tampoco actuar de un modo eficaz. Que tenemos enemigos económicos. El primero puede ser el Luxemburgo, si hablamos de las sociedades, y después así podemos ver que varios tienen sus particularidades. Y todo esto, toda esta complejidad, poco a poco, andando más adelante, tiene que ser conocido. ¿Cuál es la experiencia de un sitio como la Suiza, y que no va a cambiar mañana y tampoco después? Es que son expertos en ingeniería judicial, jurídica. Y así, porque es siempre más fácil crear una forma de sociedad que no va a ser, no va a entrar en la norma, estaremos siempre por detrás de esas normas. Bueno, yo creo que es fácil acabar con los paraísos fiscales, es cuestión de voluntad política, es cuestión de que esos grupos de presión, que son los que impiden que haya esos acuerdos sobre la base del impuesto de sociedades, porque no es un problema tanto de países, ¿no? Bueno, es cierto que hay países como Irlanda, que es un país rescatado y que sin embargo se le ha tolerado desde la Unión Europea que siga manteniendo el tipo tan bajo del impuesto de sociedades, y no solo eso, sino esos acuerdos con paraísos fiscales que permiten, bueno, pues todo aquello que llamamos el doble irlandés, que ocurre en los Países Bajos, en Holanda con el sándwich holandés, todos estos acuerdos. Aquí yo creo que el problema es voluntad política. En el momento en que la política empiece a contar por encima de los grupos de presión, antes hablaba de Luxemburgo y hemos hablado mucho, ¿no?, del presidente de la comisión, como, bueno, ahora le toca atajar este problema cuando él fue, de alguna manera, uno de los actores en estos acuerdos con las sociedades, ¿no? Nos olvidamos que en España el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, que es el presidente de la agencia tributaria, en ese momento era socio internacional, socio de Fiscalía Internacional de Pricewaterhouse. Algo sabría, ¿no? Quizá algo sabría de las sociedades que estaban haciendo estos acuerdos en Luxemburgo, ¿no? Cuando vemos que alguien es muy eficaz, como por ejemplo Google cobre muy bien, sabe muy bien cómo correr y cobrar dinero y cobrar y sin pagar impuestos, o sea, muy bien cómo hacer. Antes de obtener y de haber un político más transparente que defiende de verdad los ciudadanos, tenemos que hacer con los más fuertes, como en la naturaleza.
observando quién es el más fuerte para entender por qué. Entonces, cada vez que podemos oír a alguien que pretende que es contra la mundialización o la economía mundial, y que puede ser un peligro por las sociedades que son por tu país, es mentira total. Es mentira total. Si nosotros al final vamos educando y vamos haciendo a la gente entender que el fraude nos afecta a todos, que el que roba no le roba una cosa que se llama Estado o Administración, nos roba a todos, eso es una merma de ingresos que nos perjudica a todos, yo creo que ahí la cosa empezaría a cambiar. Es claro que una ley que no es clara para todos no participa a esta educación de qué es bien y qué es mal. Cuando no se puede entender, porque no vienes punido o ayudado. Claro que falta esta ayuda a la educación, la posibilidad de educar. Te podría contar muchas cosas. La agencia tributaria, el actual director de la agencia tributaria sacó una resolución para nombrar a los peritos en los casos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, algo que fue muy criticado por los jueces decanos hace 2 años, pero que sigue en vigor. Pasan por su aprobación los nombramientos de los peritos que pide el Supremo, la Audiencia Nacional, donde hay temas de corrupción, ¿no?